Hola, bienvenidos a Nivel Delicia. Yo me llamo Elena y en el video de hoy te voy a enseñar una receta de unas galletas de chocolate con chispas de chocolate. O sea, son unas galletas de doble chocolate, así es que si te gustan las galletas y te gusta el chocolate, no te pierdas esta receta. Continuando con las recetas de galletas, ya hicimos las galletas clásicas, las de chispas de chocolate, que son como estas que tengo aquí. Hicimos también las galletas de Red Velvet y si no has visto esos videos te los voy a dejar en la descripción, o simplemente puedes buscar galletas de Red Velvet Nivel Delicia, galletas con chispas de chocolate Nivel Delicia, y ahí te va a aparecer mi receta. Y estas no podían faltar, son unas galletas también de chocolate con chispas de chocolate. Bueno, de hecho son de doble chocolate. Y por cierto, si haces cualquier receta, envíame tu foto. Por aquí les voy a poner algunas fotos que ya me han enviado. Si haces cualquiera de las recetas del canal, tómate una foto con tu postre y envíamela para que aparezca por aquí en alguno de mis videos. Estas galletas las puedes hacer para vender como para eventos, las puedes hacer para llevar a vender a una cafetería o simplemente para disfrutar ahorita que ya empieza como las tardes de lluvia, que va a empezar a hacer un poquito más de frío. Bueno, pues son ideales para disfrutarlas. Pero no creas que solamente te voy a estar poniendo recetas de galletas. De hecho, la semana pasada publiqué aquí en el canal un video con una técnica de decoración que está buenísima, que no precisamente son para vender, o sea, simplemente es una técnica para que tú la aprendas de forma súper fácil, para que la hagas para vender si te hacen algún pedido, o para que la hagas, no sé, a tu sobrino, a tu novio, a quien tú quieras. Si no has visto ese video, te lo voy a poner aquí en las tarjetas y también abajo en la descripción. Para ver la descripción tienes que hacerle clic en el título y ahí te va a aparecer toda la información. El chocolate que yo uso siempre es chocolate semi amargo. En esta ocasión lo voy a completar porque no tenía de uno solo, pero puedes usar la presentación que tú quieras. Por ejemplo, este es en chispas, esta viene en otra presentación así tipo Candy Melts, pero no son Candy Melts, es chocolate semi amargo, y voy a completar con chocolate amargo. Yo tengo de este, y de hecho, bueno, para otro tipo de elaboraciones aquí vienen las instrucciones de cómo fundir el chocolate, etcétera. A mí me gusta usar chocolate semi amargo y chocolate amargo porque haces un muy buen balance, por ejemplo, con el azúcar que le vamos a agregar. Entonces, si tú usas chocolate con leche, sí se puede, sin embargo, tienes que tener en cuenta de que va a quedar un poco más dulce, pero puedes usar la presentación que tú quieras. Y este, bueno, pues como viene en barra, yo ahorita lo único que voy a hacer es que lo voy a cortar en trocitos para combinarlo con el resto de chocolate que tengo aquí. Vamos a reservar el chocolate un momento y ahora vamos a hacer nuestra mezcla de ingredientes secos, nuestros polvos mágicos. Te voy a ir poniendo las cantidades exactas aquí en la pantalla para que vayas tomando nota, y recuerda también que si eres miembro, bueno, pues en agradecimiento a todos los miembros que se han unido, les estoy compartiendo la receta escrita aquí en la sección de comunidad. Vamos a ir pasando por un colador nuestros ingredientes secos, que en este caso es harina, cocoa o cacao en polvo sin azúcar, fécula de maíz, también conocida como maicena natural, esta no tiene sabor, bicarbonato de sodio, polvo para hornear y sal. Esto lo hacemos para evitar que se formen grumos muy grandes y también para que se incorporen mejor al momento de combinarlo con el resto de la mezcla. Ahora voy a poner a batir la mantequilla, que para esta receta tiene que estar fría. Y también voy a agregar el azúcar mascabado y el azúcar regular.
Las tenemos que poner a batir primero a velocidad bajita, después aumentamos un poco, pero tampoco tiene que ser demasiado. Esto lo vamos a hacer hasta cremar. Esto quiere decir hasta que se unen estos dos ingredientes y se empalidece un poco la mantequilla. Recuerda que tienes que estar despegando la mezcla del tazón para lograr que se incorporen mejor los ingredientes. En esta receta, como la mantequilla está fría, quedarán algunos trocitos de mantequilla, pero eso le viene genial a estas galletas. Y también, bueno, no va a quedar completamente blanca como cuando solamente cremamos mantequilla con azúcar regular. Y este efecto es pues porque estamos usando azúcar morena, azúcar mascabado, no sé cómo la conozcas, pero el punto es que se tiene que ver así. Ahora voy a ponerle a esta receta 2 huevos medianos. Los huevos que yo estoy usando son de 60 gramos cada uno, ese es el peso con cáscara, aproximadamente sin cáscara pesan 50 gramos cada uno. Entonces recuerda siempre irlos cascando en un recipiente aparte para evitar que algún huevo esté en mal estado y pues contamines toda tu mezcla o toda tu preparación anterior. Así que por eso lo hacemos de esta forma. Una vez que ya los tenemos aquí, pues le ayuda un poco para integrarse más rápido si los mezclamos. Ahora vamos a agregar la mezcla de ingredientes secos que tenemos reservados y esto lo voy a hacer en 3 veces. Es importante que lo hagas en la velocidad mínima que te permita tu batidora. Si lo estás haciendo con batidora de mano, puedes parar un momento y agregar los secos. Te recuerdo que tienes que estar raspando las paredes del tazón para que no queden restos de harina sin integrar o algún ingrediente sin integrar. Y finalmente vamos a agregar nuestros trocitos de chocolate. Batimos solamente hasta que se integre, igual a velocidad súper bajita, y después vamos a hacer nuestras pelotitas de galleta. Con esta cantidad de ingredientes salen me salieron a mí 1133 gramos de masa. Tú decides el tamaño del que quieras tus galletas. Por ejemplo, si quieres unas galletas grandes como las que voy a hacer yo, puedes dividir el total entre 11 galletas y saldrían galletas más o menos de 100 gramos. Y después de que ya están bien congeladas, ahora lo que vamos a hacer es ponerlas en una plaquita, en una bandejita para hornear. Puedes usar, como yo, un tapete de silicona. Esto te lo recomiendo mucho, sobre todo si ya te dedicas a hacer galletas, porque te va a ahorrar un montón de papel siliconado o papel encerado. Hay que ponerlas separadas y después las vamos a llevar a un horno que está precalentándose. En esta ocasión mi horno lo tengo precalentándose a 225 grados centígrados. Y bueno, si quieres tener más información de dónde conseguí este tipo de tapetitos, te la voy a dejar aquí abajo. La puedes encontrar en donde venden cosas para repostería, pero si en tu zona no la venden, bueno, pues te dejo más información de dónde comprarla aquí abajo en la descripción del video. Y aquí te comparto un deli tip. Para potenciar todavía más el sabor del chocolate, les voy a poner un puntito de sal a las galletas. Esta puede ser, yo estoy usando sal rosada, pero puede ser sal de grano o sal regular. Solamente un puntito, aparte de lo que ya pusimos en la masa. Esto va a ayudar a potenciar el sabor y también a balancear el sabor dulce.
Recién salidas del horno tienes que dejar que enfríen primero como unos 10 minutos, así sin moverlas de aquí. Y después, ahora ya las vas a pasar, de preferencia pásalas a una rejilla o las puedes pasar a otro plato, pero que ya no esté, que no sea el mismo, que ya no tenga temperatura. Por ejemplo, este todavía se siente un poquito tibio y ahí las vas a dejar ya hasta que enfríen por completo. De verdad estas galletas quedan increíblemente deliciosas, o sea, hasta ahorita han sido como mis favoritas. Bueno, es que todas me gustan mucho, pero estas, como yo soy como que me gusta mucho el chocolate, entonces son como mis favoritas hasta el momento. De hecho, bueno, he recibido un montón de comentarios, me encanta que han estado dejando un montón de comentarios. En el video pasado ya leí que me han dejado muchas sugerencias para la nueva serie que estamos armando, que se va a llamar Gana Dinero Vendiendo Galletas. Bueno, todavía no definimos bien el nombre, pero es la idea. Aunque no se preocupen, vamos a seguir haciendo videos con decoraciones, con otro tipo de recetas que no son galletas y con muchas cosas nuevas que se vienen. Me gustaría que me dejaras en los comentarios si has estado haciendo estas recetas para vender o si las haces simplemente para disfrutar en tu casa. Y por cierto, si las estás haciendo para vender y eres nuevo, te recuerdo que aquí en el canal ya tengo un video donde te explico como algunos puntos en general para que aprendas a sacar el precio de tus productos y que no se te escape nada. Te lo voy a dejar también aquí abajo y por aquí en alguna de las tarjetas. Y si tú has estado haciendo todos estos postres para vender, pues de hecho ya te he mencionado en algunos de los videos anteriores la importancia de la presentación, del empaque. De hecho, este es como otra opción que te muestro que no te había mostrado en los otros videos, porque claro, también tenemos que tener en cuenta que si estamos haciendo como por mucho volumen, bueno, pues es bueno presentarle a los clientes alguna opción como más ecológica, individual, fácil de transportar, pero sin descuidar la presentación. Y te voy a seguir mostrando más opciones de cómo presentarlos en los próximos videos, porque se viene una temporada que de verdad la estamos preparando con mucho cariño. Y digo estamos porque no estoy yo sola, está mi baby también ayudándome. Entonces no te pierdas los próximos videos. Es importante que te suscribas y que actives 2 veces la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publicamos un nuevo video. Recuerda también que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Nivel Delicia. O sea, yo me llamo Elena, pero en todos lados me encuentras como Nivel Delicia. Espero que te sigan gustando todas estas ideas, todas estas recetas. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.